Llegamos a Estación Editorial. Ya, antes de la entrevista vamos a partir nosotros comentando, ¿no? Comentando esta pregunta del día o esta situación que se da a propósito de las reacciones de la ministra Orellana, cuando además en la entrevista de La Tercera, Alejandro, se insiste mucho en la pregunta de pero no sintió que la habían dejado fuera de las decisiones y que esto no corresponde a un gobierno que se autoproclama feminista, y cómo pudo afectar la denuncia que no se conocía hacia afuera, pero el presidente Boric ya sabía, respecto a querer creerle, ¿no?, que fuera inocente Monsalve, y no hubo caso, ¿eh? La ministra Orellana no pisó nunca el palito y dijo todo el rato, ya lo dijo la ministra Toá en la comisión investigadora. Pero la gran frase fue, esto ha sido un aprendizaje. No es que vinimos a aprender, no fue que dijo eso, esto ha sido un aprendizaje. Bueno, le voy a contar que esto va a seguir hoy día, porque a las 10:30 tiene que llegar a los asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, y el jefe de gabinete del presidente Carlos Durán, ante la comisión investigadora, donde además van a tener que dar respuesta a su propia actuación en calidad de asesores. ¿Por qué no cubrieron bien al presidente? ¿Por qué hicieron el análisis? ¿Cuál fue la estrategia? Y segundo, porque no fue el comité político el que tomó las decisiones, y no fue este grupo de asesores estrecho con Boric, del presidente. Claro. Exacto. Y bueno, ese es un tema que va a ser evaluado, y como siempre la oposición va a considerar que fue malo y el gobierno va a considerar que fue estupendo, pero o que se podría mejorar, eso fue lo que señaló. Claro. Ahora, digamos las cosas como son. Todos los días se aprende. Si alguien cree que se la sabe toda, mire, uno muere de viejo y sigue aprendiendo. Sí, por supuesto. Es el último día de su vida, el último aprendizaje. Y se convierte en diablo. ¿Cómo es el camino al otro mundo? Bueno, y más en política. Hay que estar en el cargo para saber lo que es la presión, para qué son las angustias, los movimientos. Y uno aprende, pero aprende a golpazo, aprende con dificultades. No es fácil. Lo raro es que haya gente en el Congreso que lleva muchos años y no aprende. Eso es más peligroso que decir, mira, llegué, porque todos sabíamos que este es un gobierno que no tenía experiencia. Uno les criticaban, decían, pasaron de la universidad directo al gobierno. Sí, eso se sabía de antes, pero la fórmula que ofreció la oposición era más aterrante. Entonces la gente prefirió el riesgo de lo nuevo, con toda la inexperiencia, que un camino que la verdad era extremo, dice, con la extrema derecha, y asustó a la gente. ¿Para qué vimos con cosas? Hubo mucho voto que se asustó. Por eso es que cuando el presidente Boric gana una tremenda mayoría, pero después al mes ya había bajado el apoyo, porque volvió a su base natural de primera vuelta, que es la que mantiene hasta el día de hoy. Es el único presidente que ha tenido a Chile de los últimos 20 años que el presidente mantiene su votación. Sí, porque 28 por ahí va. Ni Michelle Bachelet ni Sebastián Piñera lo lograron. Piñera fue el que tuvo más y bajo. Piñera llegó a 6%. O sea, por eso te explico. Ni la derecha al final lo toleraba, a pesar que después lo transformaron en santo, en una figura. No, y después que murió lo convirtieron en santo. Claro, bueno, eso la muerte dramática generó un cuadro. No, sí fue impactante. Impactante, es cierto. Sí, fue impactante. Pero como político fue un desastre. Entonces el problema del país, que viene hace rato sin conducción, en el sentido a dónde vamos. Y eso le pasa a la izquierda y a la derecha. Totalmente. Frente a un mundo nuevo, un mundo que está cambiando. Lo viejo muere, pero no termina de morir. Lo nuevo nace, no termina de nacer. En ese interregno, ¿quién conduce? ¿Quién le dice al país? En esa dirección vamos. Sin horizonte y la idea del futuro relacionada a catástrofe, además. Y por eso que las decisiones coyunturales son confusas de lado y lado. Me van a decir que la derecha no se equivocó al llevar a una estrella de la televisión Uy, qué manera se le la desconocía después. Y le bajaron ese mismo día, le bajaron la cortina. Pero le hicieron un oso, le dio hasta pena al pobre tipo, porque realmente lo usaron. Bueno, como dicen por ahí, esas son las movidas de don Carlos Larraín. Sí, exacto. Maneja RN desde la sombra y de repente mete eso. Lo que uno quiere y lo que uno espera, sí, es gente con experiencia limpia, porque hay uno que tiene experiencia, pero más vale que no lleguen al poder. Con esa experiencia. La gente con experiencia, pero también con limpieza. Y bueno, eso cuesta encontrarlo. Y segundo, no saber no es grave. Lo grave es no saber y creer que sabes. Eso ya es más peligroso. Exacto. Y lo peor, llevar años y no aprender. Es que ese es el tema, lo que se le alega mucho, porque ya está saliendo, ¿no? Este gobierno del presidente Boric, y como que, ¿cómo es posible
que una vez más tenga que estar dando disculpas, en este caso sea la ministra Toá de alguna manera o la ministra Orellana, pero más que disculpa acá ha sido un tema de eso, ¿no? De decir, podríamos haberlo hecho mejor, sobre todo la celeridad de haber sacado antes a Monsalve, eso sin duda. Y Elizalde también sale, me parece, en el mostrador diciendo lo obvio, ¿no? Si se estaba pensando sacar antes, pero el tema ya está. Esto se filtró antes en la prensa y quedaron mal parados. Y van a quedar mal parados siempre. Con todos los privilegios, entre comillas, que le dieron. Claro, y todos los días le van a poder reprochar. Sí. Hay que asumir que lo hicieron mal, pues. Lo asumieron mal, lo que yo siempre insistí, de primer momento haber reconocido el error con humildad ante el país, habría sido mejor. Exacto, que listo, tratar de corta. ir a la defensiva, tratando Exacto. de justificar lo que pasó, explicar lo que pasó. Hay que mostrar compasión, porque además hay presunción de que esto era verdadero, la denuncia. Sí. Y el no caso siempre, es complejo. y en eso otra lección que hay que aprender. Cuidado con los eslogans. No hay que creer todo, sí, ni hay no. que poner en duda todo. Exacto. Cuando una denuncia existe, pues, es plausible y hay que tomar todas las medidas del caso para que se investigue y se esclarezca, pero no dar por hecho que la denuncia en sí es verdad, porque ese dogma anula el Estado de Amiga Derecho. te creo, el eslogan Amiga te creo. Lógico, Claro. porque puede haber casos, aunque sean los menos, aunque la mayoría de las veces sea así, pero no siempre es por así. supuesto que no. Y lo otro, que siempre hay atenuante, contexto. Por lo tanto, hay que dejar que la justicia, frente a un hecho, investigue con independencia. Eso es lo que uno puede exigir. Creo que ahí... Y cada uno es responsable de sus hechos y sus actos, y la Exacto. Constitución lo garantiza. El debido proceso es la presunción de inocencia. Y el otro abuso, la prisión preventiva. Porque aquí también los jueces hacen su parte, los jueces, los fiscales se lucen. Un paréntesis, el ministro, meter para adentro, el juez, encadenado a toda autoridad. No, claro. Yo quiero ver cuando varios fiscales que están en la lista de espera entren con grillete, y jueces que les va a tocar en esta movida también entren con grillete o a igualdad ante la ley. ¿Esa es la salida? No, porque eso es venganza. Es castigar a priori. Claro. Imagínate para los hijos que una persona entre engrillada, hombre o mujer, después fuertísimo. inocente. Ya lo mataron. No, solo quería hacer un punto mataron. de lo que señalabas, que el juez Mario Cayul, creo que aplicó muy bien la perspectiva de género en la formalización a Monsalve, a Manuel Monsalve. Obvio. O sea, claramente la hizo bien, pero eso no implica, tú decías muy bien, el eslogan de Amiga, yo te creo. O sea, van por carriles distintos, y por eso cuando se le criticaba en esta entrevista a la ministra Orellana, ya, pero le decía, y la periodista era buena, y volvía, ya, pero no eran feministas. No, es que los feministas no es solamente una declaración, aunque acá se pudo haber reaccionado mejor, sino todo lo que hemos hecho, avanzado la ley Antonia, la misma perspectiva de género, Papito Corazón, la devolución, o sea, el tema de la pensión alimenticia y otros temas que estaban relacionados obviamente con su gestión. Eso. Dos errores clave en esto. Uno, no recurrió al comité político, recurrió a los amigos más de confianza. Ahí es una torpeza enorme. Esa es una torpeza. Y dos, Sí. el factor tiempo. Si tú tienes antecedentes, tú no condenas al subsecretario en ese momento, porque no tiene los elementos todavía a la vista, pero lo suspendes del cargo, lo sacas no de lo llevas al presupuesto, a la Cámara. Exacto, lo sacas, Obvio. pones a otro cumplir esas funciones, y a la medida que surgen antecedentes ya tú cortas y dejas que la justicia haga lo suyo, que es lo que corresponde hacer. Y eso, mira... ¿Qué te parece de pronunciarse? Porque se pronuncia todo el mundo, pero que se pronuncia el Ejecutivo sobre casos. El primero de los últimos, al padre de Macaya. Luego, Katy Barriga. Jaude creo que también dijo algo. Ahora, por supuesto, lo de Monsalve con una reacción. Y incluso la ministra Vallejo en causa del presidente en calidad de ciudadano, ¿no? Entonces... ¿Le corresponde al gobierno o a las autoridades, sea cual sea, incluso, digamos, del mismo Congreso, opinar sobre o te parece justo? Porque los analistas, los periodistas, distintos, pero cuando tú representas un cargo, ¿opinar sobre los casos judiciales es oportuno? No, porque está en la presunción de inocencia. Distinto es decir, bueno, como hay una denuncia grave, vamos a liberar a tal persona de su responsabilidad para que se haga cargo de su defensa, y mientras tanto asume otra persona, lo desliga de la posibilidad de tomar decisiones usando el Estado. Sí. Ese es el error más grave de lo que pasó con Monsalve. Sí. Ahora, cuidado con los eslogans, porque se te vuelven en contra.
por ejemplo, el mismo presidente. Todo indica que la denuncia es trucha. Sí. Todo indica. Sí, pero hasta hay que la hacer, oposición lo dice. Pero igual hay que hacer la investigación oportuna. Mira, nadie obvio. se la toma en cuenta. Algunos quieren desangrarlo un poquito más al presidente, pero la verdad que están todos de acuerdo. Imagínate que aplicas ahí la presunción, en ese caso, de que es culpable, de que la dama que lo denuncia tiene la razón. Y el cargo es por difundir un video, que ella supone que un pendrive que él habría sido. Claro, exacto. Sin ningún fundamento, más que tenían en oficinas compartidas. Exacto. Bueno, entonces tendría que primero haber suspendido al presidente. En 48 horas sacarlo del cargo. ¿Te fijas? Cuando se aplican los dogmas y no se respeta el debido proceso, caemos en esto. Lo mismo esta tendencia. Bueno, el criterio toda era de formalización, no de denuncia, pero bien, sí entiendo el punto igual. No, igual. O sea, la ministra fue más allá, pero yo me refiero al eslogan de... Claro, a mí, parto la base, que la denuncia es real, parto de base, las consecuencias que tiene. Sí, te entiendo, en términos son políticos. Desmoledoras, porque entre personas privadas, esto además ni siquiera trasciende cuando hay autoridades vinculadas. Ahora, obviamente, si hay antecedentes y fundamentos, otro cuento. Por eso digo, en el caso Monsalve, distinto al presidente. No, por supuesto. Y lo otro, las prisiones preventivas. Y lo tercero, las filtraciones desde el poder, la fiscalía. Esa cuestión es corrupción. Tú no puedes filtrar un proceso porque basta que hagan una denuncia. Lo lógico que uno espera es que la fiscalía investigue la presunción de validez de esa denuncia. Ahora, en este caso, la moneda lo filtró ellos mismos, pero todo lo demás. Porque se la iban a sacar. Sí, se le iban a sacar igual. Sí, obviamente obvio, el caso Monsalve le dijo, mira, si no lo dices tú, van a decir que lo estás escondiendo. Mejor lo sacamos y nosotros. Si lo sacas, va a decir que estás usando tu poder para... No, si el presidente está fregado, la autoridad siempre la van a cuestionar. Más en periodos políticos tan polarizados como los que estamos viviendo. Pero igual uno tiene que mantenerse fijo a los principios. En medio de la turbulencia, péguense a los principios. Por algo la historia del derecho ha llegado al punto en que está. Los derechos humanos es también el derecho a presunción, el derecho a no ser castigado previamente. Las prisiones preventivas en Chile se usan para castigar. Muchísimo. Y porque le permite a los fiscales y a los jueces en medio de este ambiente hacer carrera, ganar mérito, ser notoriedad pública. Los fiscales y los jueces no pueden ser figuras públicas porque caen bajo la presión de los medios y de estrellitas, ¿no? Estrellitas. Y lo último, insisto, se filtra todo. Cuando llega una denuncia, la denuncia hay que investigarla. El presidente actuó de la manera que actuó, de dar a conocer este caso, porque no confía en los fiscales ni confía en los jueces, porque sabe que iban a filtrar eso en el peor momento y lo iban a acusar de querer ocultar. Entonces, se vio obligado a hacerlo. Entonces le pasa a mucha gente que como no da garantía ni los fiscales ni los jueces, la gente empieza a actuar de una manera que no corresponde, si es verdad eso. Pero es una manera de hacer política también. Los fiscales como que están tratando de tomar el control del país, más allá de su facultad de atribución, y haciendo pública o filtrando los datos, es lo que causa un daño en sí mismo. Que es lo que nos mostró el caso Hermosilla. Increíble. Hay que investigar a los fiscales y destituir fiscales que se le escapan antecedentes importantes de sus causas. Por incompetentes, si esa es la verdad, porque además afecta los derechos y la credibilidad pública. Sí, conchatado, Guille, muy buena oratoria. Bueno, 8:21. Vamos a la pausa y ya regresamos a Línea 1.